En la guía extra, no sé si se ve ahí, acá. A ver. Aquí. Guía extra, donde aparecen los ejercicios de funciones. Yo ahí los traté de hacer para explicárselo paso por paso cómo se hace. Les dejé el link en pantalla para que lo descarguen y lo vean y de esa forma vamos a trabajar, ¿ya? Ya, vamos a hacer ejercicio por ejercicio y si tienen dudas, chicas, me preguntan cómo se hace. Ejercicio 1. Dice lo siguiente de A en diagrama. Lo voy a escribir los tres para que comprueben la función y cuál no. Y aquí me dice que va de A hasta 2, de B hasta 1 y de D hasta 3. Ya, aquí tendríamos un diagrama, en el otro tendríamos la letra phi, que es A, y de B iría hacia alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Este es 2 y este es 3. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y hay unas caras. Nico, ¿me escuchas? Sí. ¿Se escucha, profe? Buena? Oye, no sé, yo a César le veo la espalda nomás. Sí, que estaba escribiendo en la pizarra, profe. Exacto. Ah, ya, pero, porque antes tú pasabas, se veía la pizarra. Sí, Está viendo la pizarra en estos momentos. en este momento estaba anotando todo el ejercicio, profe, para que se entienda cómo se hace el ejercicio. Ah, ya, bueno. Es que Ya, anteriormente chiquillos. las cosas anteriores hablaban por lo que escribías de la I. Sí, ¿se ve bien, chiquillo, o no? Sí, Y profe, entonces, sí. Yo por lo menos ¿se veo ve bien. bien? Sí. Yo por Sí. lo menos sí. Ya, Sí, profe, es que parece que la señal de su teléfono es la que no tiene buena señal, por lo mismo no se ve tan claro. vale. Ya, chiquillas, dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes diagramas representa la función de A en B? Tenemos tres funciones y tenemos que decir cuál es y cuál no es. 1. ¿Es una función o no es? Voy a tener lo siguiente: A va hacia 2, B va hacia 1, C no va hacia ninguno, de A hacia B, y D va hacia 3. ¿1 sería una función? No. ¿Por qué no? Porque este elemento C no le corresponde ninguna imagen, en B no tiene nada. Por lo mismo, no va a ser una función. No es una función. Para que sea una función, todos los elementos de A les debe corresponder una imagen en B. Y como C, que es una preimagen, no va a tener un elemento en B, no tiene ninguno, no va a ser una función. Aquí lo dejé como que no es una función. Por lo mismo, el 1 no va a ser una función. Veamos el 2. 2 es una función, no lo es. ¿Por qué? Porque solamente el elemento en A tiene que tener una imagen en B. Si me doy cuenta, la letra phi acá va a tener 1, 2, 3, 4. Una preimagen, 4 imágenes. Por lo mismo, no es una función. 1 no lo es, 2 no lo es. Vamos con el 3. Sí sería. ¿Por qué? Porque cada elemento de A
le va a corresponder una función en B, ya sea 1, 2, 3, 4, 5. Todas van a tener en B. Entonces, 3 sí sería una función. Sí es una función. Por lo tanto, la respuesta de la guía sería la alternativa C. Solo 3. Alternativa correcta. Solo es una función. Y ese sería el ejemplo 1. Chiquillos, ¿entendió el ejercicio cómo se hizo? Sí, Ahí profesor. coloquen en el chat. ¿Se entiende? Solamente 3 sería una función. ¿Por qué? Porque cada elemento de A, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, le va a corresponder una imagen. No importa que se repita por el momento. En B. Acá hace una imagen por lo mismo. No es una función. Y acá en phi, la letra phi va a tener 4 imágenes distintas. Y al tener 4 imágenes distintas, tampoco va a ser una función. Así que por lo mismo, la letra, el número 3, alternativa C, sería solamente la función que está acá. Y eso sería, chiquillas. Voy a dar unos 2 minutos para... Dígame, Ana. O sea, las imágenes pueden pertenecer a más de una preimagen, pero no a su Exacto, contrario. Como algo así te exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Acá sí tiene preimagen, va a tener 4 imágenes. Al tener eso, no va a ser una función. Pero sí, una imagen puede tener 3 preimágenes. Lo que tienen que tener claro, chiquillas, es que todas tengan su imagen correspondiente. No importa que se repitan en este caso. Pero si a una le falta, o a uno tiene por 4, ahí no va a ser una función. Y ahí estaría desarrollado el ejemplo número 1 de la guía. Voy a dar unos 2 minutos para copiar, chiquillas. Ahí saquen pantallazo, copien unos cuadernos, ahí vean ustedes. Y después seguimos con el ejercicio 2. Yo se voy a mostrar hasta una buena cantidad de ejercicios para que les quede claro cómo se hace esto. Y el día martes, cuando reciban su prueba, no les quede dudas cómo se hace. Así que unos 2 minutos para copiar. A las chiquillas que vienen llegando, por favor, dejen su nombre y su curso en el chat, por favor, para tener un registro de las alumnas que están. Que veo que llegaron más alumnas y no sé si han dejado todo su nombre. Si hay dudas, chiquillas, activen los micrófonos, por favor, para preguntar qué no entendieron. De esa forma, habemos 3 profesores acá que son de matemáticas y las profesoras PIES que les podrán ayudar. Por el momento, yo soy el encargado de proyectar el ejercicio y darle así un ejemplo, una especie de solución, cómo se resuelve. Profesor Manuel, ¿quiere contar algo con respecto a qué es una función o no? No, está bien. Ahora se ve claro la pizarra. ¿Se ve claro, profe? Ahí se ve la luz que tiene de atrás, no sé. Es que si apaga la luz, es muy oscuro. Claro, Sí, no se ve nada. no tiene- Tienes razón. Está oscuro, sí. Sí, Tiene que estar la luz prendida acá. sí. Lo importante es que las niñas consulten las dudas. Sí, yo solo les decía que activen el micrófono porque vamos a ir. No sé si alcanza a explicar todos los ejercicios, pero sí, los ejercicios que estamos viendo, si no entienden, chiquillos, por favor, habemos 3 profesores acá. Yo por mientras puedo estar escribiendo, el profesor Manuel, el profesor Nicolás. Pueden explicar si no entienden algo o no. Y de esa forma vamos a seguir, vamos a avanzar más. Profe, yo no entendí. ¿Quién me habló? Yo la ayuda de cuarto C. Ya, sí, yo dale, te escuché. Nuevamente yo dale. ¿Por qué 1 y 2 no es una función? Porque en 1, el elemento C
que es una preimagen, no va a tener una imagen en B. Si se da cuenta, el A va a tener el 2, el B va a tener 1, el C no va a tener ninguno, y como no tiene ninguno, no es una función. Y el D va a tener el 3. Y como el C no tiene una imagen en el conjunto D, no será una función. En 2, la letra phi, que la preimagen va a tener 4 imágenes. No puede tener 4 imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen tiene que ser única. Y al tener 4 imágenes, no es una función por la razón que yo le di. Y por último, 3, sí es una función. ¿Por qué? Porque del elemento A, que la preimagen le va a corresponder solamente en el conjunto B. No importa que en este caso se repita. Y 4 y 5 va a tener solamente una imagen. Y por eso aquí ha demostrado que es una función yodal. Ah, ya, gracias. ¿Vale? Ya, vamos con el ejemplo 2. Ya di algunos minutos para copiar. En el ejemplo 2 tenemos los gráficos. Y de esos gráficos tenemos que ver cuál es una función y cuál no lo es. Con un diagrama sagital que se llaman cuando están con circulitos así. Tenemos que verlo con gráficos. En la guía evaluada hay 2 de estos, chiquillos, así que por favor pongan atención cómo se hace. Ya, voy a escribir los 3 gráficos, chicas, y se los voy a explicar cuál de ellos es función y cuál no, y por qué no. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Tengo 3 gráficos, chiquillas, y de esos 3, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función? Cuando se vean apuntadas este tipo de preguntas, chiquillas, les voy a decir lo siguiente. 1, ¿es una función sí o no? Yo digo que sí. ¿Por qué razón? Porque cada elemento de A, este caso el eje X, que va a ser el A, le va a corresponder una imagen de Y, sería B. Y como le corresponde una sola, sí va a ser una función. Sí es una función. Lo mismo en el ejemplo 2. Elemento A, todos los elementos A le van a corresponder una imagen en B. Veamos si es así. Una imagen, corresponde a lo que está acá. No. Una imagen. En 2, a todos los elementos de A le van a corresponder una imagen en B. O sea, el 2 sí es una función también. Sí es una función. Y por último, el 3 es una función o no. Yo digo que no lo es. ¿Por qué razón? Tal vez acá le va a corresponder una imagen de A en B. Pero si me voy en este lado del gráfico, chiquillas, por ejemplo, voy a dar un número acá. No. Al 1 le va a corresponder el valor de 1, de 2, de 3
una preimagen va a tener muchas imágenes. Y si pasa esto, por ejemplo, si hay una línea horizontal acá, no va a ser una función. Por lo tanto, 3 no es una función. Queda entonces demostrado que solamente 1 y 2 serán una función. Correcta en la letra C. Y 2. No va a ser una función, ¿por qué razón? Tengo el láser acá. ¿Por qué razón? Porque acá, en esa línea que está ahí, le van a corresponder hartas imágenes. Que por ejemplo les di numeritos que van a ser 1, 2, 3, 4. Y por eso, una preimagen no puede tener más de una imagen. Un ejemplo que va a tener 4 imágenes. No puede ser así. Por lo tanto, no es una función. De esa forma, 1 y 2 sería una función chiquilla. Alternativa C, que sería la respuesta correcta. Ya. Puedo dejar 2 minutos para que copien, hasta que hasta ellos se digan cómo lo hacen. Profesor, una Para alumna seguir avanzando. dice que no entiende. Ya, lo explico nuevamente entonces. A ver, de 1, ¿es una función sí o no? Sí lo es. ¿Por qué? Porque a cada elemento de A le va a corresponder una imagen en B. Una imagen, una imagen, una imagen, una imagen. Y así sucesivamente. Solamente una. Si se dan cuenta, en ningún momento va a tener 2 imágenes del elemento A. En el ejemplo 2, lo mismo. Va a tener solamente una imagen. Y en ningún momento va a tener 2. Por lo mismo, sí será una función. Recuerden que tiene que ser una imagen única, en este sentido, tiene que ser una sola. Y por último, en 3, esta no va a ser. ¿Por qué no va a ser? Tal vez aquí le va a corresponder una por una. Cuando llegue a este punto, va a haber una línea en vertical. Y al ver una línea en vertical, van a ver hartas imágenes acá. Por ejemplo, que hay el 1, el 2, el 3 y el 4. Y al tener hartas imágenes acá, sería todo eso que está ahí, no va a ser una función. ¿Por qué? Porque tiene que ser una imagen de esto, tiene que tener una sola, una preimagen tiene que tener una sola imagen, no 4, por ejemplo, en este caso me di 4. No va a ser una función. Queda demostrado que 1 y 2 serán funciones. 3 no lo va a hacer, ¿por qué? Por lo que lo expliqué acá. Chiquillos, este ejemplo que está acá en la pizarra, en la prueba se va a preguntar 2 veces por si acaso. Una van a decir cuál es una función y la otra cuál no es una función. Así que por favor, anótenlo, y dentro de la guía de contenidos también vienen hartos ejemplos de esto, para que ustedes vean cómo se hace. Lo otro, ejercicio tipo PSU, cae de cajón que lo pueden preguntar. Muchas veces preguntan con un diagrama de esa forma y usted tiene que reconocerlo prácticamente al ojo. No hay que hacer cálculos matemáticos acá. No es como lo que viene ahora que dice el dominio de la función, que ahí hay que hacer un cálculo. También se podría acotar aquí, César, que si ellas trazan una recta que es paralela al eje Y y la desplazan por toda la gráfica, y si esa recta choca en más de un punto con la gráfica de la función, ahí ustedes ya saben que eso no va a ser una función. Una función. Así es, Nico. Al trazar una recta paralela al eje Y, no sé si se alcanza a ver bien ahí funcionando con el láser, al trazar una paralela, se dan cuenta que no va a ser una función. ¿Por qué? Porque le van a corresponder más de una imagen a los elementos de A que están aquí abajito. Gracias, Nico. Ya aquí es un minuto y después volvemos con el 3 para determinar el dominio de la función.
Chiquillas, quiero que me digan antes de comenzar a ver esto, porque nosotros como departamento teníamos una duda. ¿La palabra dominio y codominio alguna vez la han escuchado en su vida con respecto a las funciones o no? Que alguien me diga sí o no, nomás, si no es necesario que me fundamenten por qué. Profesor, No, profesor. ¿No? eh, al Te escucho. verlo, hay estas cositas redondas, ¿Ya? ¿De cuál del ejemplo uno? ¿sí? Eso. ¿Ya? ¿Ya? Sería que en algún momento se pasa en primero o en segundo medio. Sí, eso es lo que le quiero preguntar yo, porque funciones, chiquillas, se ve. De hecho, yo cuando estuve trabajando en básica lo vi en octavo básico. Y yo sé que la media igual se ve, pero no sé si ustedes lo recuerdan. Por lo mismo, si quiere pasar a la unidad de funciones, yo quise explicarlo desde cero. ¿Por qué razón? Porque si me empezáis a explicar de una función potencia, tal vez van a quedar perdidas. O al igual que función inversa. Yo sé que el año pasado, como nivel en tercero medio, vimos función cuadrática. Pero funciona así normal, con dominio y codominio. No sé si alguna vez lo han escuchado en sus vidas. Ya, vamos con el 3, chicas, para ganar tiempo. Que ya están quedando pocos minutos. Está grande, ¿no? Son 10:35. De las 12 vamos a estar acá. Que para la casa porque está lloviendo muy fuerte. Sí. Y después la tarde viene peor la lluvia, profe, así que Dice que van a suspender las clases por lluvia. por lluvia, están todos mojados los alumnos. Chicas, mientras borro la pizarra, a las compañeras que vienen llegando, les explico que los videos explicativos fueron subidos ayer a la página del liceo, por si acaso, para que dentro de los ejercicios que hagan se puedan inspirar desde esos videos. Fueron 6 videos. De esos ejercicios que están explicados en el video no hay ninguno en la guía. Son todos ejercicios nuevos, para no repetir los mismos. César, la profesora Jimena, esos videos que están ahí explicativos, ¿tú los subiste a YouTube también o no? Sí, están subidos a YouTube. Ah, ya, envíale el link a la mía, de repente se meten ahí y los ven, pues. Sí, hay 6 videos. Jimena, ¿cierto? Sí, Jimena. Ya. Están los 6 videos en YouTube para que los vean. Igual que esta clase chiquilla, yo la estoy grabando acá con un programa que graba pantalla, así que en una de esas, si que queda bien, no estoy seguro si queda bien o no, hacemos un grupo en Facebook, no sé, o lo subimos al mismo canal de YouTube para ver las clases. Eso tenemos que ver cómo funciona esto de grabar pantalla. Por el momento estamos experimentando ahí. Ya, ejercicio 3 dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes valores pertenecen al dominio de la función f de x? F de x es igual a x menos 5 a partir de x más 4. Ya, chiquillas, ¿qué tienen que saber? Que en una función que va de A hacia B, todo lo que esté en A se va a llamar, un lápiz de otro color, se va a llamar dominio. Y todo lo que está en B se va a llamar codominio. ¿Y qué es lo que me preguntan acá? De esta función, ¿cuál es el elemento que dicen 0, menos 4 o 1 van a pertenecer al dominio de la función? Ya, chiquillas, cuando es una fracción, siempre se va a indeterminar en algún punto. Cuando el x en este caso esté abajo. ¿Cómo hago el cálculo? Fácil. Yo una vez les dije, chiquillas, que cuando estaba el 0 abajito,
no va a tener un valor numérico en los reales, va a ser indeterminado. Así que por lo mismo, le vamos a colocar esto. X más 4 distinto de 0 para determinar el dominio. Para determinar el dominio, vamos a poner el distinto y el 0 va a estar acá abajo, esto se va a indeterminar. No va a pertenecer al dominio. ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta forma. Denominador, x más 4 de 0. O sea, más 4 pasa para acá como menos 4. Tienen que ser todos los x distintos de menos 4. Entonces, de f van a ser todos los números reales el menos 4. Ese va a ser nuestro dominio, chiquillos. Si coloco el menos 4 acá, menos 4 más 4 va a quedar 0, esto se va a indeterminar. Al ver lo que me dicen acá, hay tres alternativas. Esto va a valer 0, esto va a valer menos 4 y esto va a valer 1. Ya, ¿qué me dio como resultado? Dominio de f van a ser todos los reales con excepción de menos 4. O sea, ¿puedo incluir el 0? Sí lo voy a incluir. Porque hacer 0 esto va a ser 0 más 4, 4, y va a ser arriba 0 menos 5, va a quedar menos 5 cuartos. 2 dice menos 4. ¿Puede estar en menos 4? No va a estar. ¿Por qué? Por la explicación que ya hicimos acá, para determinar el dominio. Y por último el 3 dice 1. Profesor, me perdí en determinar el dominio en menos 4. Ya, a ver, nuevamente. Tenemos una fracción. Que esta va a ser nuestra función, ¿cierto? La función va a ser x menos 5 partido x más 4. Para ello tenemos que determinar el dominio de la función. ¿Cómo se determina el dominio en una fracción? El denominador, que en este caso va a ser x más 4, que va a ser x más 4, tiene que ser distinto de 0. X más 4 distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es 0 se va sin determinar la fracción. Más 4 va a pasar para este lado como menos 4. O sea, si el x vale menos 4, esto se va a indeterminar. Entonces, el dominio de la función f tiene que ser todos reales menos el menos 4. ¿Por qué? Aquí está explicado por qué. Con este ejemplo que está acá. O sea, nuevamente, el dominio de f deben ser todos los reales con excepción del menos 4. ¿Qué más? Dentro de la guía de ejercicio, en el 3 aparecen 1, 2 y 3. ¿Cuál de estos va a pertenecer al dominio? ¿0 va a pertenecer? Sí. ¿Por qué? Porque solamente se restringe con el menos 4. ¿Menos 4 va a pertenecer al dominio? No. ¿Por qué? Porque la excepción, y por lo mismo el menos 4 no va a ser parte del dominio de la función. ¿Y 1 va a pertenecer? Sí. ¿Por qué? Porque el único que restringe esto va a ser el menos 4. O sea, 0 y 1 van a ser las alternativas correctas, que en este caso sería la letra C. Alternativa C es la respuesta correcta. Ya está explicado el ejercicio de la chiquilla. Una consulta como alumna. Dime, Jura. Sí. En el caso, por ejemplo, ya, puede ser 0, puede ser el 1, ¿no es cierto? Puede ser cualquier número real hasta el infinito. Hasta el infinito. Solamente el menos 4 no puede ser parte del dominio. ¿Por qué razón? Porque si coloco el menos 4 acá, va a quedar menos 4 más 4 y va a quedar un 0 como resultado. Y en una fracción, siempre cuando hay un 0, esto va a ser indeterminado y no va a pertenecer al conjunto de los reales. Por lo mismo, con menos 4 no va a ser parte de la función. Voy a hacer un ejemplo así bien rápido, chiquillos, para que entiendan cómo se hace. Pero por mientras quiero que escriban eso y después voy a hacer un ejemplo inventado. César, o sea que no nos tiene que dar 0. No los tiene que dar 0 abajo. Cuando los da 0 abajo, no va a ser parte del dominio de la función. Ya.
sea, el dominio de acá van a ser todos los reales fracción del menos 4. Y de esa forma se hace el ejemplo 3. Lo voy a inventar, pero por mientras quiero que escriban eso, 2 minutos creo que está listo. Porque le saquen pantallazo y ven ustedes qué les conviene más. César, y otra consulta. Dime, dime. Cuando es una fracción, ¿siempre tiene que ser el número de abajo? Sí, el denominador es donde tengo que sacar la restricción para el dominio. Solamente el denominador. Ya. Exactamente, solamente el denominador. Gracias. Ya, voy a hacer otro ejemplo con respecto a una fracción para sacar el dominio y con eso yo creo que va a estar listo. Te lo voy a inventar. Ya, a ver, si tengo la función 5x menos 7 es igual a 2x más 3 y quiero sacar el dominio de f, ¿cuál sería? Ya, a ver, como les dije, chiquillos, ¿cómo sacar el dominio? Denominador, 2x más 3, distinto de 0. Denominador, distinto de 0. Más 3, menos 3. El 2 está multiplicando, pasa para acá, dividiendo. O sea, el x tiene que ser distinto a los 2 para determinar el dominio. O sea, el dominio de f va a quedar explicado como todos los reales, con excepción del menos 3 medios. ¿Quedó claro con ese ejemplo? Sí, ya clarísimo. Ya. Ahí sería para sacar el dominio en una fracción chiquilla. Solamente por el de abajo lo colocan distinto de 0 y de esa forma lo saca. Ya. ¿Y van esos chicos? Un minuto para escribir eso y después continuamos con el otro.
Ya, vamos con el ejemplo 4, que dice lo siguiente: CF de x raíz cuadrada de x menos 6. ¿Cuál de los siguientes valores pertenece al dominio? Sí, aquí no es igual que el otro. ¿Por qué razón? Porque tengo una raíz cuadrada. Como resumen de raíz cuadrada, tienen que recordar que cuando el índice es par, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Ya sea 0, 1, 2, 3, etc. Si es un número menor, va a estar dentro de los reales. Va a ser un número imaginario. Y por lo mismo no va a pertenecer al dominio de la función. Te lo voy a explicar cómo se hace. Espero que se entienda. Ya, ejemplo 4. Dice lo siguiente: f de x es igual a x raíz cuadrada de x menos 6. Determinar el dominio de esa función. ¿Cómo se determina? De la siguiente forma. Cuando es raíz cuadrada, voy a escribir acá, cuando es raíz cuadrada o con índice, este es el índice por si acaso, aquí va a haber un 2, o con índice par, lo que está acá adentro, que va a ser el x menos 6, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0? Esto, chiquillos, es una ecuación. Les va a servir como retroalimentación de la prueba. X menos 6 es mayor o igual que 0. Si es menor que 0, no vendría siendo un número dentro de los reales. Eso va a ser un número complejo. Por lo mismo, cuando es raíz cuadrada, se coloca lo que está dentro, x menos 6, mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? X va a ser mayor o igual, menos 6, 6. O sea, como ustedes ya saben, y lo hicieron anteriormente, van a ser todos los números mayores o iguales que 6. ¿Qué quiere decir esto? Acá voy a tener mi gráfico, el 6, todos estos números mayores para acá. Ya, la pregunta es la siguiente: ¿cuál de los siguientes valores pertenece al dominio? Y voy a tener la alternativa. Uno, 6, 3, 2 y 0. Vamos uno por uno. ¿El 1 puede pertenecer al dominio de la función? No. ¿Por qué? ¿Qué me dice acá? X tiene que ser mayor o igual que 6. O sea, va a estar el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el infinito positivo. ¿Va a pertenecer el 1? No. ¿El 6 va a pertenecer? Sí. ¿Por qué razón? ¿Mayor o igual? Mayor o igual, el 6 sí va a pertenecer. El 3, no, porque es menor que 6. El 2, tampoco, lo mismo es menor que 6. Y el 0, tampoco, porque es mucho menor que 6. O sea, la alternativa correcta sería la alternativa B, que es 6. Y esa es la respuesta para el ejemplo 4, chiquillas. Dominio de una función con raíz cuadrada. Ya. Escríbanlo, por favor. César, quiero hacer otra Dime. consulta. Lo que pasa es que estoy tratando de interpretar. Cuando, por ejemplo, tienen raíz cuadrada de x menos 6, cuando no hay ningún numerito ahí en la b de la raíz, se asume que es un 2, ¿cierto? Sí, ahí puse un 2 bien chiquitito.
Pero se asume que es un 2 cuando no hay nada. Exacto. Sí, Jimena, es un 2. Ya. Entonces, cuando un índice par, por ejemplo, índice 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, hay que ser x menos 6 mayor o igual que 6. Cuando un índice es par, da lo mismo. Pero en este caso, como es par, hay que hacerlo. Ya. Gracias. Y como me dio acá, por la restricción que hice, x mayor o igual que 6, y los numeritos que están acá, ¿cuál verifica con la igualdad? Solamente va a estar el 6, porque 1, 2, 3 y 0 son menores que 6. Esto no va a corresponder al dominio de la función. O sea, el dominio de f van a ser todos los números mayores o igual que 6. Ya. ¿Un número para escribir, chiquilla? Ya, chiquillos. Ejemplo 5, está un poco más complicado que los demás, que preguntan el dominio y el codominio y el recorrido de la función g, según la gráfica de la figura 1, es. Le aparece una gráfica ahí, chiquillas, y tienen que determinar cuál es el dominio, codominio y recorrido de la función. Voy a esperar un minutito más. 70 conectados hasta ahora, bueno. Chicas, nuevamente les digo acá a las que vienen llegando ahora último, que por favor dejen su nombre y su curso, por favor, para de esa forma tener un registro. Las alumnas que están en la sala, en la clase. Ya, ejemplo 5. ¿Qué hora es? 56. Te voy a dibujar el gráfico acá. Ya, en el ejemplo 5 aparece un gráfico. Aparece un gráfico. Que viene desde acá, baja y luego sube. Y eso representa la función g de x. Llega hasta el 8. Llega poniendo, llega hasta el 8. Ya, y me preguntan, ¿cuál es el dominio? El dominio de G, el codominio, de G. ¿Cuál es el dominio, el codominio y el recorrido de G? Ya, chiquillos, al ver la función lineal, ojo con esa palabra, lineal,
que en este caso va de manera decreciente, y aquí va de manera creciente. Hacer de esa forma en ningún momento se va a restringir. Como no se restringe, el dominio de G van a ser todos los números reales. Todos los reales. El codominio, al igual que el dominio, como no va a haber una restricción, van a ser todos reales también. No se restringe en ningún lado. Pero el recorrido, si yo me doy cuenta hasta qué punto llega, va a llegar hasta el menos 4. Porque miren, si se dan cuenta, aquí está el infinito positivo para arriba. Va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar y va a llegar hasta este punto. 4. Y de ahí vuelve a subir. O sea, empieza en el infinito positivo, va a bajar, va a llegar hasta el menos 4. Cerrado. Y va a llegar hasta el infinito positivo para arriba, porque después va a seguir subiendo. Y ese sería el recorrido. ¿Por qué? Porque solamente va a llegar hasta este punto, nada más. La gráfica dice menos 4, puntito, y después vuelve a subir. Hasta acá sería el recorrido de la función. Como les digo, chiquillos, estos ejemplos son muy pesados. Te van a preguntar cuál es el dominio. Como se dan cuenta que una función lineal decrece y después crece, serían todos los reales, al igual que el codominio. Restricción no va a haber ninguna. Y el recorrido, ¿cuál va a ser? Va a llegar hasta el menos 4, va a bajar y después va a subir, y sería del menos 4 hasta el infinito. Si uno tuviera alternativas, sería la respuesta A. Desde el menos 4 hasta el más infinito. Y ese sería el recorrido de la función. Y con eso ya estaríamos listos con respecto a qué es una función y sus elementos. O sea, dominio, codominio y recorrido. Ahora lo que vamos a hacer va a ser evaluación de función. Esto del año pasado ya lo vieron en una función cuadrática, así que no creo que les cueste mucho. Yo creo que con esto vamos a estar listos con la clase de hoy porque son las 11 y me gustó como unos 30 minutos más explicando esto y yo creo que estaríamos casi listos. Ya. César, una consulta última. Dime. En este caso, el codominio sería la recta que baja, la que va decreciente. El codominio sería esto. La recta en X. Exacto. El codominio sería en Y, todos los valores que puede tomar. Y el recorrido sería hasta dónde llegó. Hasta dónde recorrió. Llegó hasta el menos 4, hasta aquí hasta el recorrido. Venía desde el infinito positivo, venía bajando, 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 llegó hasta el menos 4 y se pegó la subida. O sea, este va a ser el recorrido. Repito, dominio va a ser esto. O sea, van a pertenecer todos los reales. El codominio, lo mismo. Pueden ser todos los reales porque no hay ninguna restricción. Y el recorrido va a ser desde el menos 4 hasta el más infinito. Ya, evaluación de funciones. El año pasado esto lo vimos en función cuadrática, así no creo que les cueste tanto. Si tienen dudas, chiquillas, con esto de con evaluación de funciones, me dicen por favor, porque esto igual viene harto. Viene harto la prueba. Dice lo siguiente. 6. F de X va a ser igual a 7 más 5X. Me pide evaluar el F de menos 2. ¿Cómo se evalúa esto? De la siguiente forma, chiquillas. F de menos 2, que va a estar acá, lo voy a reemplazar en todas partes donde existe un X, ya sea acá y acá. Va a quedar F de menos 2 es igual a 7 más 5 7 y 5 por menos 2 sería menos 10. O sea, cuando el F de menos 2 cuenta menos 3.
Y la respuesta correcta sería la alternativa D, menos 3. ¿Se acuerdan cómo las funciones? Si no se acuerdan, ahí está la explicación. En todas partes donde existe un X, acá se va a reemplazar por el número que voy a evaluar. En este caso va a ser el menos 2. El menos 2 lo voy a reemplazar aquí, del f de x, y 5 por x, 5 por menos 2. Hice la operación aritmética y me dio que vale eso menos 3. Y ahí está evaluada la función. La alternativa correcta sería la alternativa D. Y de esa forma está evaluada. ¿Comentarios, chiquillas o profesoras? Profesores. No entendí, profesor. ¿Se entiende, no? Alguien despacito dice, yo no entendí, profesor. Muy despacito. Ya. Con respecto al 6, No sé, que la alumna hable ahora. No sé que no le quedó claro. activen los micrófonos, chiquillos, y yo por lo menos no estoy viendo quién es. Estoy viendo aquí mi guía y con los audífonos que tengo acá, así que Yo, Dali, sí. ya. ¿Se entendió el ejercicio, no? No, profesor. Ya, a ver, nuevamente en el 6. Dice lo siguiente, f de x va a ser igual a 7 más 5 de x. Esto está por enunciado. ¿Y qué me pide evaluar? F de menos 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este menos 2 que está acá, ese menos 2 lo voy a reemplazar. En todas partes donde existe una x en la función. X y x. O sea, va a ser f de x, ¿cuánto valía x? Menos 2. Es igual a 7 más 5 x, 5 de menos 2. Bajo esto acá, se mantiene y hago una multiplicación ahora. 5 por menos 2, menos 10. Menos 10 y 7 es igual a menos 3. O sea, f de menos 2 va a ser igual a menos 3, que es la alternativa D. Y ahí está evaluada una función en menos 2. Ahora sí, Dali. Sí, profesor, ahora sí, gracias. Vale. Ya un minuto más para escribir eso, o pantallazo, ustedes ven cómo lo hacen. Ya. Ejemplo 7. El ejemplo 7, chiquillas, está un poco más complicado que el 6. El 6 era lo más básico de evaluar una función. En el 7 ya van a ver letras. Y no estoy seguro, pero parece que hay uno muy parecido en la prueba. Así que por favor pongan atención cómo se hace y activen los micrófonos si tienen dudas, chiquillas. Yo en el chat no lo estoy leyendo porque estoy dedicado aquí con la pizarra solamente. Así que la profesora pide, por favor, o un profe me diga si es que existe alguna duda en el chat. Ejemplo 7. Ya. Ejemplos. Tiene este ejemplo, chiquillos, un poco más complicado que lo otro. No está tan... ¿Qué dice? Si f de x
7. Dice f de x es igual a x cuadrado x menos 3. Entonces, f de 1 menos a es igual a... Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo siguiente. Pongan atención cómo se hace este ejercicio, porque no es llegar y poner números, como lo hicimos anteriormente. Ya, a ver. Donde insisto en x, que va a ser acá, acá y acá, lo voy a reemplazar por esto. Por 1 menos a. ¿Qué es lo que voy a hacer? F es igual a 1 menos a, es igual 1 menos a al cuadrado, un cuadrado de binomio, cosa que tienen que saber de primero medio, chiquillos, más 2 por 1 menos a, es igual menos 3. En todas partes donde existe un x 1 menos a, x cuadrado, 1 menos a, x 1 menos a. Lo que se hace nuevamente, se reemplaza esto en todas partes donde existe un x, acá y acá. Y me va a quedar eso. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con eso? Lo voy a resolver. Cuadrado de binomio. ¿Cómo se resuelve un cuadrado de binomio? Primer término al cuadrado, aquí va a ser el 1, menos el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado. Vamos a multiplicación ahora. 1, 2, menos 2a, menos 3. ¿Qué hice acá? Resolví. ¿Qué hice acá? Multipliqué. En esos dos que están ahí. Ya, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a eliminar paréntesis. Uno menos 2a más a cuadrado más 2 menos 2a menos 3. ¿Qué viene ahora? Reducción de términos semejantes. El a cuadrado está solito. Se queda solo. Reduzco lo que tiene a menos 2a y menos 2a, lo sumo y va a ser menos 4a. Y lo que es con número 1 más 2, 3, y al 3 le quito 3, va a quedar 0. O sea, la respuesta correcta sería esa. A cuadrado menos 4a, que corresponde a la alternativa. La pizarra. ¿Lo se ve bien? Yo veo bien en Nayer, la pizarra. Me refiero a que no se ve completa. ¿Puede ser por la luz? No, se ve peor ahí. Por lo menos. ¿Se ve bien? Sí. Sí, igual, es que tengo un computador acá que me orienta si que está bien o no, yo por lo menos lo veo bien. Sí, no habría duda. Nuevamente, chiquillos, ¿qué fue lo que hice? Esta es la función de 7. F de x es igual a x cuadrado más 2x menos 3. El x lo reemplacé por el 1 menos a. ¿Por qué? Porque viene a evaluar acá. En todas partes donde existe un x, acá, y acá lo reemplacé por el 1 menos a. ¿Cuál fue la complejidad de este ejercicio? Que al reemplazarlo, acá me dio un cuadrado de binomio. Y eso yo no estoy seguro si ustedes se acuerdan o no. Pero ¿cómo se hace? De esta forma. Primer término al cuadrado por el doble del primero por el segundo y el último término al cuadrado que siempre es positivo. Luego multiplico 2 por 1, 2, 2 por menos a, menos 2a, menos 3. Reduzco términos semejantes. Se queda solo. Sumo lo que tiene a, menos 4a, y sumo 1 más 2, 3, 3 menos 3, 0. Ya se ve mejor con la otra luz, yo creo.
sí se ve súper bien ahí, encuentro yo. ¿Mejor? Ahí. Con las dos luces. Sí, Ahí. sí. César, Como sugerencia, César, podría decirle que en caso de que no recuerden cómo resolver este producto notable, ¿Hacer un cuadrado de binomio? exacto, que lo puedan hacer como multiplicación de término a término. Pero un poco único que están peleando un gato y parece que no se escuchaba. César, ¿te puedo pedir un favor? Yo ahora dime. ¿Puedes resolver el cuadrado de binomio al ladito? Porque ¿Ya? Sí. según a mí me dio 2A positivo, no me dio negativo. El menos por el doble, por el primer término, por el segundo. Ya, primer término al cuadrado. Sí, porfa, puedes hacerlo al ladito. Y no hacerlo ¿Cómo es? directo, hacerlo paso por paso. Multiplicación dice usted ahora. Sí, por ejemplo, menos, porque se supone que queda menos el doble del primer término por el segundo. Ya, a ver, esto va a ser igual a cuadrado de binomio. Vamos a primera vez, chiquilla. Cuadrado de binomio quiere decir que esto se va a repetir dos veces. 1 menos A, 1 menos A. Hago la multiplicación. 1 por 1, 1. 1 por menos A, menos A. Menos A por 1, menos A. Menos A por menos A, menos por menos, más A por A cuadrado. ¿Cierto? Resolví término. 1 por 1, 1. 1 por menos A, menos A. Menos A por 1, menos A. Y menos A por menos A, menos por menos, más A por A cuadrado. Produzco términos semejantes. 1 menos A y menos A sería menos 2A. Y el A cuadrado se mantiene. O sea, el cuadrado de binomio sería igual a eso que está ahí. ¿Se ve Muchas bien, no? gracias, César. Sí, muchas gracias. Vale. Ya te quieres copiarlo, por favor, y si tienen dudas me preguntan, porque yo sé que este ejercicio está un poco más complicado que los anteriores. Se ocupa más álgebra acá, que aritmética. Nico, ahora sí te escucho bien, porque durante justo se escuchaba interrupción de no sé qué cosa. Era justo esa parte que hiciste acá, de resolver el cuadrado de binomio multiplicando término a término. Justo lo hiciste acá, así que no... Ya, lo que dijo la ver. Eso. Vale. Si quieres eso es lo otro como recomendación, productos notables, ojalá lo sepan a la perfección en estos momentos. ¿Por qué razón? Si se dan cuenta, están quedando poco tiempo ya con la prueba de transición como a las que la van a dar. Y de verdad, productos notables, matemáticas, como saber sumar. Tienes que saber eso muy bien. Cuadrado de binomio, el cubo de un binomio, suma por su diferencia. Recuerdo que más venía. Ya. Solo en un minuto, chicas. Y después nos vamos con el 8. Hola, ustedes que están con el micrófono más, que están con el micrófono activado, porque la chiquilla está... ¿Se ha entendido lo que se ha hecho? De verdad, hacer clases de esta forma no es fácil, para nada, pero chuta, uno trata de hacer lo que más puede para que se entienda. Profesor, antes de llegar al resultado, ¿redujo términos semejantes? ¿O qué hizo? Sí, no, de reduje términos semejantes. ¿A dónde hay términos semejantes? Ese menos 2 lo reduje con ese menos 2 que está acá. Menos 2 y menos 2, menos 2A y menos 2A, menos 4A. ¿Por qué menos 2? Y por último, más 2, 3, menos 3. Por lo mismo, no va a quedar ninguno, va a quedar 0 acá, pero no es necesario escribir 0, más 0. Pero no es necesario escribir 0. Y de esa forma reduce los términos semejantes.
Yo haría otro, César. Está bien, Jimeno. Es que de verdad les pregunté a todos los profesores, a las mismas alumnas, que hacer clases de esta forma, de verdad no es fácil, porque uno tiene que instalar, no sé, ver que se vea la pizarra bien, que las chiquillas entiendan. No sé, yo Yo creo que como lo que pasa es que yo creo que a las alumnas les va a costar mucho entender, entonces yo creo que a lo mejor si hiciéramos otro, a lo mejor podríamos ver las dudas, pues. exacto. Sí, pero con respecto a esto, sí, con numerito y letra, solamente se va a ocupar en el ejercicio 7. No estoy seguro si la prueba vino o no de eso, no recuerdo. Pero con una explicación de eso, para avanzar con lo otro, yo creo que estaría bien. Por lo mismo, Sí, toquémoslo ya, en esto, si tienen alguna duda, ya. me dicen. A lo que voy yo, Jiménez, es que el dinamismo de la clase, yo me siento aquí como hablando en una pieza solo, recibiendo opiniones de repente, si es que se entiende cómo se hace la clase, los ejercicios y esas cosas. Bueno, yo soy profesora, pero yo tengo súper claro, no sé si las alumnas son las que tienen que ver Dar la opinión, claro, es su opinión. sí, Su opinión es que van a las pruebas y están, van a ser evaluadas. están recibiendo los conocimientos de ellos. Sí. César, Dime, ¿estas guías va a haber que enviártelas a ti en las alumnas o no? a ver, como les dije a las chiquillas al principio de la clase, esta es una guía de actividades, Uh-huh. porque, a ver, está dividido de tres formas. Uno, en la guía de contenido. En la guía de contenido hay ejemplos resueltos, contenido también, y ejemplos para resolver. Esta es la guía de actividades 2, donde son solamente ejercicios. Eso es lo que estoy diciendo yo ahora. Uh-huh. Que es la guía de ejercicios. Y el próximo martes 23 de junio, se sube a la plataforma la guía evaluada. Solamente la evaluada, ¿no? Sí, solamente la evaluada. La evaluada es la que se envía. Lo que estoy haciendo yo en pizarra ahora es los ejercicios de la guía de actividades. ¿En qué sentido? Si yo lo resuelvo ahora, las chiquillas que pueden hacer después, agarrar la guía y resolverlo ellas mismas. Y si llegaron a los a los resultados, pueden seguir avanzando. Pueden comprobar que el trabajo está correcto, en realidad. Pero lo que se envía es lo que se va a subir el día 23 de junio. Tal como lo hicimos el proceso pasado para todos los niveles, no tan solo en cuarto. Se comienza con la guía de actividades y contenido y 10 días después se sube la prueba. Y de esa forma resuelven la prueba y la envían en la fecha indicada. Por lo que leí los comentarios delante, el 10 de julio, disculpen, hay plazo para resolver, para entregar la prueba. Así que el plazo van a tener harto y le bajé la cantidad de ejercicios también. Ya, continuamos con el 8. Creo que ya, continuamos con el 8. No hay nadie que se opuso, así que continuamos. Chiquillas, si es que alguien no entiende un ejercicio del departamento de matemática, hay dos profesores, que es el profesor Manuel y el profesor Nicolás. En el chat pueden decir, profesor, no entiendo, necesito una explicación más personalizada, y los profesores pueden abrir otro Google Meet. Ahí ellos les pueden explicar cómo se hace. Si es que alguien tiene dudas, chiquillos, y por lo mismo vemos más de un profesor dentro de... Por lo menos esa función yo la hago en primero medio.
Ya. Vamos con el ejemplo 8. Y aquí está un poco más complicado porque ya empiezan a nombrar palabras como imágenes y preimágenes a cada rato. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. F de X es igual a 2X más 5. Y me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y tenemos que probar cuál es falsa. Ya, voy a escribir alternativa por alternativa. Me dice lo siguiente, la imagen de 2 es 9. ¿Esto es verdadero o es falso? Lo vamos a probar acá. Si me dice que la imagen de 2 es 9, voy a hacer lo siguiente. Donde en Sigtun X lo voy a reemplazar por el 2. Imagen de 2 es 9, veamos si es así. F de 2 es igual a 2 por 2 más 5. F de 2 es igual a 4 más 5. F de 2 es 9. O sea, la imagen de 2 es 9, sí lo es verdadero esto. Pero me están preguntando a mí cuál es falso. O sea, la alternativa A no sería la respuesta correcta por lo que me están preguntando. ¿Qué más? La primera imagen de 13 es 4. La pre-imagen de 13 es 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo acá, chiquillos? Voy a hacer lo siguiente. Ojo con esto. Cuando me preguntan por la pre-imagen, voy a escribir la función acá. Y me dice que la pre-imagen de 13 es 4. O sea, este 13 que está acá, lo voy a colocar en toda la función. 13 es igual a 2x más 5. Voy a despejar lo que es x tal como una ecuación y voy a decir más 5 para acá menos 5. 13 menos 5 sería 8. 2x, el 2 está multiplicando, pasa para acá dividiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el x va a valer 4. O sea, la preimagen de 13 es 4, por lo que dice acá, sí lo es. Esto sería verdadero. Aquí voy a dejar un tiempo para que copien cómo se hace, porque de verdad estas preimagen e imagen van a ocupar muchísimo esas palabras, chiquillos. Así que saquen pantallazo, copien y en 2 minutos más continúo con el ejercicio. Profe, ¿qué es ahí? O sea, donde está el 8 partido 2 es igual a X al lado de la flecha. X es igual a 4. X es igual a 4. Ya, A y B están demostradas que son verdaderas, pero como el enunciado pregunta cuál es falso, vamos a continuar con eso. Pero voy a esperar un ratito más, chiquillos, para que copien eso como se hace. Lo bueno es que hemos bajado, no hemos bajado tanto con respecto a los alumnos que están viendo, ahí en 61 todavía, eso es bueno. Y yo creo, chiquillas, que para no saturar, hasta acá vamos a llegar ahí, hasta el 8. Porque el 9 para adelante, voy a explicar el 9 y con eso estaríamos. Para que el día jueves veamos lo demás. Porque si explico mucho, de verdad, van a quedar muy saturados con materia. Así que con el 9 sería suficiente. Por el momento. Lo demás, no habría problema en hacerlo.
César, yo tengo una duda. Dime, Débora. Mira, ¿por qué arriba, por ejemplo, cuando habíamos dicho que 2 era 9, ¿Ya? tú Perfecto. utilizaste el 2 solo en la parte derecha de esa función y abajo ¿Sí? cuando pusiste 3 es 9, trabajaste con el 13 en el lado derecho y en el lado izquierdo? O sea, que solamente se trabajaba en el lado derecho. A ver, Débora, en el A me dice la imagen de 2 es 9. Ya, Cuando me dice la imagen de 2, cuando me dice la palabra imagen, en todas partes donde existe un X, o sea, acá, y acá lo reemplazo por un 2. ya. Ahí lo reemplazo por un 2, lo reemplazo por un 2. Sí, Al resolver esto me va a dar f de 2 es igual a 2 por 2, 4, más 5. 4 más 5, 9. sí. Ahí me queda comprobado. Pero acá me dice la preimagen. Ah, ya. O sea, Listo. imagen, preimagen. Cuando Ahora es preimagen hay que coloqué trabajarlo en el lado izquierdo. exactamente, donde dice f de x, en vez de Maravilloso. colocar, porque si sería imagen colocaría f de 3 es igual a 2 por 13. Pero como es preimagen, donde dice f de x, coloco el 3 entero. Sí. Lo coloco Ahora f de 3. Coloco 3 es igual a 2x más 5 y hago la operación matemática. Que me dio ahí y con eso me dieron los valores. muchas gracias, César. Clarito. Dale, ya un minuto más, chiquillas, y borro y continúo con el C, D y E, para que vean, y de verdad estas palabras imágenes y preimágenes las van a ocupar mucho ahora. ¿Y cómo se hace? De esa forma. Por eso mantuve ese ejercicio de actividades. A mí no me quedó claro, César, ¿le podrías repetir de nuevo Sí, el ejercicio 2 de la preimagen? ya, La preimagen, tú pusiste el 13 solo y eso. exacto. ¿Cuál es la clave de Jimé que hay que hacer acá? Cuando dice la preimagen de 13 es 4. Preimagen de 13, o sea, donde existe una función f de x, en vez de colocar, como dice arriba, f de 13 es igual a 2 por 13, ese f de x que está acá, lo reemplazo así como a secas por el 13 solo. ¿Ya? Y lo que está aquí como 2x más 5 se va a mantener. Eso no hizo ninguna modificación. Se conserva. Se conserva. O sea, f de x va a ser 13, 2x más 5 más 5, eso se mantiene. O sea, f de x lo reemplazo por 13 y listo. Y después va a quedar como una ecuación de primer grado. 13 es igual a 2x más 5. Ah, ya. Después hago como lo que hago en una ecuación, separo y me va a quedar de esta forma. X es igual a 4. Ya. Ahí me quedó más clarito. Gracias. Ahora los ejemplos C, D y E son de los mismos, así que aprovechemos esos ejercicios para hacerlo. Voy a borrar acá, que ya pasó mucho tiempo. Ya, a ver, nos dio que A y B son verdaderas, pero me están preguntando cuál es falsa. Así que tendremos que seguir trabajando hasta llegar cuál es falsa. C, ¿qué me dice? La imagen de menos 3 es menos 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Escribo la función, que va a ser f de x es igual a 2x más 5. Ya, a ver, acá me dice la imagen de menos. Cuando me dice la imagen, ese menos 3 tengo que reemplazarlo en todas partes donde existe un x. O sea, voy a tener f de menos 3 es igual a 2 por menos 3 más 5. Resuelvo esto y va a ser f de menos 3
3 menos 6 más 5. ¿Cuánto me dio f de menos 3 entonces? Menos 1. La imagen de menos 3 es menos 1, sí lo es. Entonces esto vendría siendo verdadero. Y así complementamos lo que hicimos anteriormente con respecto a las imágenes y preimágenes. La imagen de menos 3 es menos 1, sí lo es. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando preguntan de esta forma? Menos 3, menos 3, menos 3. En todas partes existe un X, reemplaza por el número que sería una imagen, que en este caso sería menos 3. Vamos con el D. La imagen de 5 es 15. Ya. Si una imagen de 5 es 15, sería f de 5. A ver si lo entendemos. F de x es igual a 2x más 5. F de 5 es igual a 2 por 5 más 5. 2 por 5, 10. Más 5, 15. La imagen de 5 es 15. La imagen de 5 es 15. Es verdadero. Porque haría solamente la X por descarte sería la falsa, pero es que demostrarlo porque es falsa. Verdadero. La preimagen de menos 11 es 3. La preimagen de 11 es 3. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Cuando es preimagen, se coloca, voy a colocar la función para no confundir, y donde existe f de x se lo voy a poner por menos 11. Es igual a x más 5. Despejo como una ecuación, el más 5 pasa por acá como menos 5, y va a ser menos 11, menos 5 es igual a 2x. Menos 16 es igual a 2x, o sea, el x valdría menos 8. La primera imagen de menos 11 es 3, no, no es 3, vendría siendo menos 8, o sea, esto vendría siendo falso. La alternativa correcta entonces sería la alternativa E. Ya está explicado. Saquen pantalla, chiquillas, copien, pregunten si es que tienen alguna duda, porque de verdad ya, unos 4 o 5 minutos para copiar, chiquillas, si es que no tienen cómo sacar pantallazo, o para resolver dudas. Colegas, ¿se entendió lo que se explicó en pizarra, no? Sí, César, clarito. Todo. Sí, profe, se entiende súper bien. Ya, perfecto. Ejercicio 8 y con el 9 estarían finalizando la clase, chiquillos. Que son tipos de funciones. Solamente voy a dejarlo con el 9 para dejar clase y también no saturarles con información. Ustedes leen la guía y continuar haciéndolo. Pero con el 9 solamente vamos a llegar que pregunta cuál es su proyectiva.
Un minuto más y borro. Tenemos listo. Ya, ejemplo 9, último ejemplo del día, chicas, que son tipos de funciones. Aquí van a ver cuando las funciones son sobreyectiva, inyectiva y de la misma forma biyectiva. Voy a borrar. Marca. Voy a escribir los 3 diagramas sagitales que están ahí en la guía, y de esos 3, ¿cuántos son sobreyectivos? Es lo que vamos a resolver ahora. Ya. Ejemplo 9. Un momento, voy a cargar el computador si no se va a pegar esto. Ya, ejemplo 9. ¿Cuál representa una sobreyectividad? Chicas, antes que todo, cuando se pregunta por sobreyectividad o sobreyectividad, en algún lado puede aparecer esta palabra. Epiyectiva. Cuando me dice epiyectiva, es lo mismo que sobreyectiva por si acaso. Y aquí con el diagrama se lo voy a explicar cómo es, porque si le digo la definición tal vez no la van a entender, pero como en matemáticas a veces se dice con monitos se entiende mejor, así que ahora se lo voy a explicar. A, B, 5, 3, 7, 8, 9 y 10. 2 con el 9, 4 con el 7, yo 6 con el 8. Y 3. Y 4, 6, 8 y 10. Por último. Acá. Cinco. Ya. Me dice lo siguiente, tengo 3 funciones. Ojalá se vea bien. Tengo 3 funciones y de esas 3 funciones, ¿cuál de esas es sobreyectiva o epiyectiva? Pero mantengamos la palabra sobreyectiva solamente.
para no generar confusiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Tengo nuestras funciones acá y lo primero que voy a hacer, voy a reconocer cuál es función y cuál no es. Voy a descartar de inmediatamente el 3. ¿Por qué voy a descartar el 3? Tal como lo hicimos al principio de la clase, acá en el 3, ese 3 que está acá tiene dos imágenes, que va a ser el 4 y el 6. Tiene 4 y 6. De esa forma, ya no sería función. O sea, el 3 ya no es función. Ni siquiera alcanzaba a ver la sobreyectividad de esto. No es función. Así que el 3 estaría descartado de inmediato. Ahora, veamos entre 1 y 2, o las dos, cuál va a ser sobreyectiva. El 1 sí lo es. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B, que sería 5, van a tener su imagen, su preimagen en A. O sea, 1 es sobreyectiva. Nuevamente, todos los elementos de B van a tener su preimagen en A, que solamente sería el 5. Vamos con el 2. ¿El 2 es sobreyectiva? ¿Sí o no? No lo es. ¿Por qué? Y aquí voy a decir la definición de sobreyectividad. El 10, que es un elemento de B, no tiene una preimagen en A. Si se dan cuenta, el 7 tiene el 4, el 8 tiene el 6, el 9 tiene el 2, pero el 10 no tiene ninguno. Y como no tiene ninguno, no es sobreyectiva. Para ser sobreyectiva, todos los elementos de B tienen que tener su preimagen en A. Por lo mismo, es función, porque cada uno le corresponde un elemento, pero no es sobreyectiva. Eso está en la guía, chiquilla. De hecho, está bien explicado con bonito y todo eso. Así que por favor vean la guía cuando es sobreyectiva e inyectiva. Y la 3 ni siquiera es función. Así que solamente la 1, ¿por qué? Porque todos los elementos de B le corresponde una imagen en A, y en 2 no es sobreyectiva, porque el 10, como está solo, no tiene una preimagen en A, y por lo mismo no lo es. O sea, la alternativa correcta sería la A. Solo 1. Y eso sería todo, chiquillos, por el momento. El día jueves vamos a continuar, ya sea con la guía, si es que existen dudas, que queda función inversa. ¿Qué hora es? 11:46. Ya voy a hacer el último ejemplo de función inversa para que vean cómo se hace, que va a ser el ejemplo 13, y con eso sería todo. Un minuto para que vean eso. Hago el 13 y con eso finalizo la clase de función con función inversa. Lo voy a explicar bien rapidito para que vean cómo se hace. Ya, sobreyectividad, estaríamos listos. Como les digo, chiquillas, en la guía de contenidos aparece ilustrado gráficamente cuando es una función sobreyectiva e inyectiva, por si acaso. Ahí pueden ver y también hay ejemplos sueltos. Ojalá tengan la guía a mano, creo que mañana se entrega todo el material en el liceo. Así que, para que no voy a imprimir, mañana lo voy a ir a buscar. Ya. Ejemplo 13, determinar función inversa, y ahora sí con eso terminamos. ¿Para qué? Para que después avance en el día de marzo. Dice 13, determinar la función inversa. F de x es igual a x menos 1. Entonces, es, y esto es lo que tengo que determinar. Función inversa.
escucha el audio? Porque parece que se apagó el micrófono acá. Sí se escucha, profe. Sí, César, se Ya. escucha. Ya, vale. Función inversa. ¿Cómo se denota la función inversa? Ese f menos 1, no es que esté elevado a menos 1, sino que se denota así. La x es la función inversa. ¿Cómo hago esto? De la siguiente forma. Como lo hago yo por lo menos, y que es la manera más fácil y más fácil para explicar. Donde dice f de x es igual a x menos 1, ese f de x lo voy a reemplazar por un y, una y. 2x menos 1. Voy a despejar el x. ¿Cómo lo despejo de esta forma? Menos 1 pasa para acá como más 1. Es igual a 2x. ¿Qué fue lo que hice? Borrar esto para que no haya confusión. F de x y 2x menos 1 se mantuvo como 2x menos 1. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a despejar el x. Como lo despejo de la siguiente forma. Y es igual a x menos 1. Despejo el x. Menos 1 para acá como más 1. Y el 2x por el momento lo voy a dejar acá. El 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Es igual a x. ¿Qué voy a tener? Y más 1 partido 2 es igual a x. Y ahora eso va a ser mi función inversa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El último detalle, que es el siguiente. Donde exista el y, lo voy a reemplazar por un x, y este x lo voy a reemplazar por el f de x que me están preguntando. X más 1 partido 2. O sea, f de x va a ser 2x menos 1, y la función inversa va a ser x más 1 partido 2. Que corresponde a la alternativa D. Si uno ve la solución acá abajo, la alternativa correcta sería la alternativa D. Si se dan cuenta, chiquillas, no es tan complicado de hacer, no tiene tanta ciencia, pero de esta forma, como les expliqué acá, tal vez les ayude más llegar a esa solución que está ahí. Y eso sería todo. Voy a dejar acá función inversa. Ya, lo saqué rápidamente. ¿Por qué razón? Porque para sacar una función inversa primero tenemos que determinar la directividad de esta. Por lo mismo el día jueves vamos a seguir con esto y se lo voy a explicar con más énfasis. Ahora se lo hice súper rapidito para que lo puedan hacer si hay ejercicios de esto. Y eso, chiquillos, función inversa también hay otro ejemplo, hay dos ejemplos en YouTube, en los videos explicativos que subí, creo que son el video 5 y 6. Yo creo que es buena hora para